Hace casi 30 años nacía en Sevilla la banda de punk rock Reincidentes. Rabia y compromiso social definen sus letras, que dan voz a aquellas injusticias que aún siguen vigentes. Puede que su música no haya cambiado el mundo, pero pueden cantar con orgullo que el mundo no les ha cambiado a ellos. Hoy, en la Sala X de Sevilla, nos acompaña Fernando Madina, historiador, bajista, cantante y activista por el cambio. Bienvenidos a otra forma de entender la cultura. Bienvenidos a Cultura por el Cambio. Bueno, Fernando, en Cultura por el Cambio estamos orgullosos de tener al cantante de Reincidentes, una banda tan vinculada a la ciudad de Sevilla y al rock, al mundo de la cultura. ¿Cómo comenzó la historia de Reincidentes? Pues la historia de Reincidentes comienza en el 87. Yo llego a Sevilla en el 81 y me adhiero a una banda llamada Mu por el batería. A partir de ahí, cuando los Mu se separan y todo, Incidente Local nace con Manuel y Barea, que se conocen, pero yo todavía no estoy. Yo estaba como que nada, ¿no? En mis planes en esta vida no estaba el ser músico. En mis planes lo que sí estaba es que yo iba a ser un gran consumidor de discos, iba a ser un gran consumidor de música, iba a ser un gran asistente a los conciertos. Era una cosa para mí básica. El rock, desde que tengo 12, 13 años, es algo que me ha maravillado, ¿no? Y de repente Incidente Local me hace la llamada, porque Manuel ya se había ido de Mu, y me comenta con Barea que si quiero cantar, porque el guitarrista y cantante no puede hacer las dos cosas a la vez. Y yo era cantante, yo nunca fui bajista en aquella época, ¿no? Entonces me llaman para cantar, empezamos a cantar y bueno, pues fue una experiencia que duró 2 años, por ahí, año y pico, pasaron muchos músicos por allí, hasta que llegó un momento que sí yo lo veo básico, total, que es cuando los guitarristas de Incidente Local deciden que, bueno, que esto no le mola, que el grupo no tiene éxito, y nos quedamos, Barea como bajista, que hoy en día es guitarrista de Reincidente, Manuel a la batería, yo de cantante. Tú imagínate qué es lo que pueden hacer un bajista, un cantante y un batería. Claro. Pueden hacer cosas, evidentemente, pero claro, están cojos, ¿no? Y el nombre viene muy fácil, porque si nos llamábamos Incidente Local, inmediatamente, aunque había varios nombres sobre la palestra, Reincidentes era el más obvio, ¿no? También estamos hablando de una época donde justo nacen los primeros discos de La Polla Record, de Cortatu, de Barricada, y entonces se produce una especie de revolución en lo que es la música estatal, y a partir de ahí nosotros decimos, aquí esto nos ha pillado a nosotros así, nosotros precisamente queremos hacer este tipo de cosas y vamos a ver qué nos ocurre. Nace Reincidente. Yo recuerdo en mi casa tener un vinilo de Reincidente con el fondo en negro y las letras en rojo, editado por Trilita, que era el primer disco. ¿Cómo fue la experiencia de pasar de ahí a poco después empezar a darse ese salto que dio Reincidente? Sí. Hombre, ese salto puede que suene mal en Andalucía, pero el salto vino por Euskadi. Eso lo sabes tú, lo sé yo y lo sabe todo el mundo. Ese disco se sacaron 1000 y luego otras 1000 copias más. Nosotros lo estuvimos distribuyendo. Yo me acuerdo que a la madre de mi primera hija estuve por todo Euskadi en autostop, distribuyendo aquellas copias que nunca se nos pagaron, y aquello fue. Pero al parecer se plantó una semilla en Euskadi donde de repente pues, se nos empieza a llamar para tocar por algunos gasteches, ¿no? Gasteches, para el que no lo entienda, gaztetxea es casa joven, casa de la juventud, digamos, pero ocupada, generalmente ocupada. Cosa que aquí no había. Allá había un circuito de eso. Entonces nos empiezan a llamar, de repente nos empiezan a llamar, nosotros nos quedamos alucinados y tenemos que agarrar un Opel Kadett, me acuerdo, con todo lo que nos cupiera dentro del maletero y lo poco que lleváramos nosotros, 5 tíos, para Euskadi para ver qué pasaba, ¿no? Bueno, yo recuerdo cuando de joven conocí a los amigos de mi padre, a los compañeros de política de mi padre, de la LCR y aquella historia. Y recuerdo a Kima, una compañera de ella, que murió en unas condiciones un poco chungas, sobre todo por el tema social, ¿no? Y por lo que le había pasado en su vida. Y recuerdo aquella conversación con ella donde ella me animaba a seguir ese espíritu de lucha, ese espíritu de rebeldía.
que para ti me gustaría saber de dónde viene, de dónde te viene a ti ese espíritu, esas ganas de luchar y de rebelarte. Yo pienso que muchas veces las injusticias, cuando son flagrantes, hay gente que se da cuenta rápido. Creo que sin darme ningún mérito hacia ello, te das cuenta. Porque la gente joven, si no tiene la sensación de que hay algo que no está bien y cómo se podría cambiar, es que no es joven. Claro. Pienso que no es joven. Y por ahí empezó un poco todo, ¿no? O sea, y ya luego el carácter del grupo se lo dimos. Ojo, nunca voy a decir que una banda de rock and roll o un pintor o un escultor tiene la obligación. Hay gente que está metida en nuestro rollo que dice, no, es que el artista tiene la obligación de utilizar el rock o lo que sea, o la escultura como herramienta para la transformación social. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Es una opción personal que tiene cada cual. Y en ese momento, pues para mí fue opción personal cuando más o menos la vas viviendo y te vas dando cuenta, vas leyendo, y a la vez, cuando encima vas a hacer algo, puedes proyectar esas ideas en ese algo que vas a hacer. Que para nosotros ese algo que íbamos a hacer era una maqueta de 4 canciones. Quiero decir, era un hobby, ensayábamos sábado y domingo por la mañana, una resaca de espanto. O sea, que tampoco era una cosa... Ni siquiera se me habían abierto a mí, digamos, esas opciones que se le ha abierto a mucha gente, y menos mal, porque son las que transforman el mundo, de participación política activa directamente desde esa edad. No se me había abierto. Lo que se me había abierto es una vena, no sé, entre comillas, intelectual, política, de inquietud, en que sí tenía claro que había opresores, que había oprimidos, y que yo tenía que buscar las razones del porqué. Las canciones de Reincidente son muy conscientes de la realidad. Hay una de ellas que en este caso a mí personalmente me marcó mucho, que es La Rabia, y que me gustaría que tú me definieras qué es para ti la rabia. Hombre, para mí es muy curioso que tú me digas que la rabia, porque cuando cualquiera me pregunta por ahí en otros circuitos que no son políticos, que son musicales, y me dicen, dime una canción, y le digo La Rabia. La Rabia no es una canción famosa de Reincidentes, nunca lo será, pero creo que sí es verdad una cosa que tú dices, que condensa una actitud vital contra determinadas cosas, que sí es cierto que para mí, digamos que establece un arco lo suficientemente amplio para decir no solo qué es la rabia, sino por qué y por dónde viene. Son los caminos por donde viene, ¿no? Yo creo que esa canción perfecta, como tú bien dices, define un poco cuál es el motor de muchísimas cosas, ¿no? El motor. Hasta que no salió el 15M, que fíjate, si es tarde esto, en lo que es la trayectoria desde que nació la rabia hasta ahora, todavía yo no me explicaba por qué no existía esa rabia en otras personas y por qué esa rabia no se conducía hacia algo. Es una cosa que yo jamás entendí, ¿no? Es cierto que entre que se compuso la rabia hasta ahora han pasado muchas circunstancias. Por ejemplo, cuando se compuso la rabia había una época de, entre comillas, bonanza económica en España, ¿no? El Estado español. Después hubo una crisis económica del 15. Entonces había mucha gente que incluso se acercaba a nosotros y decía, no solo la rabia, sino hay muchas canciones que por desgracia vuelven a estar en el candelero, ¿no? Claro, porque ese quizás sea el mayor de los problemas, perdona que te corte, ¿no? El mayor de los problemas al fin y al cabo es que es la tristeza en cierta manera de que ese tipo de canciones cuando las escuchas, yo aunque sea una canción que me marcó mucho, la he vuelto a escuchar para preparar la entrevista porque me gusta, ¿no?, venir con las cosas frescas y es ciertamente triste. O una canción como Hay Dolores que tú la escuches ahora mismo y sigue teniendo el mismo sentido por las 40 y tantas muertas que llevamos este año que cuando la escribiste, y es más cercana aún, o sea, y es mucho más cercana, pero en el caso de la rabia es tristemente actual, ¿no? Sí, pero bueno, porque la rabia es más global, claro, ¿no? Está claro que la rabia puede ser una canción que en muchos parámetros de su letra pueda tener todavía connotaciones de a qué nos falta, ¿no? Es decir, que nos falta. Sí me duele más que, por ejemplo, Ya ves, se esconde entre las rejas o Hay Dolores sigan teniendo vigencia. Eso es algo que sí
a nosotros nos disgusta. O sea, tú la tocas, por supuesto, porque te gusta como composición, te gusta como canción, pero te gustaría no tener que tocarla, la verdad, sinceramente. Te gustaría no tener que tocarla. Pero también te digo una cosa. Hay algunas canciones, pocas, donde ha habido victorias. Mil y Caca no la podemos tocar. ¿Por qué? Porque algo se ha conseguido. Tantos insumisos presos, en mayor parte en Nafarroa, más. Pero se ha conseguido, eso se ha conseguido. Hay cosas que se van consiguiendo. Es como ahora, últimamente, cuando los partidos tradicionales hablan de ciudadanía. Eso ¿quién lo ha conseguido? Lo hemos conseguido la gente que hemos estado en el 15M, la gente que hemos estado en Podemos, la gente... Es lógico. O sea, y el decir más participación. Bueno, Fernando, en este caso ustedes presentáis un nuevo trabajo, Aucán, que es un término mapuche, es un pueblo chileno y tal. A mí me gustaría en realidad que lo explicases tú, ¿no? Que puedes explicarlo mejor que yo. Aucán, que significa rebelarse, y al fin y al cabo es algo que rebelarse es algo intrínseco a nuestra banda, ¿no? O sea, de los colores que sea cada cual o lo que haya votado cada cual, rebelarse es rebelarse. Y hoy en día creo que tiene más sentido que nunca rebelarse. El 15M es calle, pero no basta la calle. Hay mucha gente que se dio cuenta, y entre ellos Pablo, entre ellos Teresa, mucha gente, Pablo Echenique, que todavía no era consciente, o sea, no era consciente, sino era perfectamente consciente de que la calle solo no puede, de que eso hay que llevarlo, hay que sistematizarlo de alguna forma, ¿no? Ellos han elegido hacerlo dentro del sistema, dentro de lo que es digamos, el sistema parlamentario bicameral del Estado español. Yo pienso, además, porque yo siempre lo he pensado, que la solución a gran parte de las cosas de las que están ocurriendo no pasan como, por ejemplo, pasan en el anarquismo, que yo los respeto muchísimo. Creo que pasan justo al contrario, o sea, el Estado. ¿Cuál es el papel del Estado? ¿El Estado debe existir? ¿Debe no existir? Bueno, pues en mi conciencia en ese momento, y yo en esto hablo en nombre de los reincidentes, el Estado debe existir. Y no solo debe existir, sino que el Estado debe ser el único elemento regulador, no una compañía económica que dice, ¿cómo se llama? Mulsan, no sé qué, sí. que dice que si tu bono de no sé qué es basura o no es basura. No. Vamos a ver. El Estado es el único capaz de garantizar hoy en día que los poderes económicos no nos lleven a donde nos están llevando. Las políticas de austeridad, o sea, esa nueva... Lo que llaman crisis, que al final no fue crisis, es un reajuste del capitalismo, un puñetero ajuste. Y ahí el objetivo de ellos era destruir los estados como estados. Privatizar todo el metro, el autobús, los trenes, los aeropuertos, e incluso cosas tan sagradas como la sanidad o la educación, que eso yo creo que desde la Revolución Francesa ya viene siendo claro que debe ser estatal. Yo soy estatalista, pero soy estatalista siempre que el Estado seamos todos. En realidad, al fin y al cabo, yo como libertario, y según mi lógica, ¿no? Pues hay muchos autores hoy en día, ¿no? En Chomsky o muchos autores al respecto, que hablan de la necesidad de un proceso de empoderamiento, de una necesidad de un proceso de despertar del pueblo, porque ese Estado al que tú haces referencia, en el cual sí estaríamos de acuerdo, porque ese Estado lo conformaría el propio pueblo. ¿Qué crees tú que hace falta para que ese proceso de empoderamiento ocurra y que realmente sea el que marque? Pero yo creo que lo que hay que es una cosa cultural, es una cosa que lleva muchos años metido en la médula espinal de la gente. Igual que la religión lleva mucho tiempo en la médula espinal de la gente, también está metida en esa médula espinal una cultura política concreta. Una cultura política donde la participación no existe, donde los políticos que me saquen del fregado, donde yo solo sirvo para protestar, no para participar, o sea, solo para decir que no, pero nunca para decir que sí. Pienso que cambiar eso va a ser muy difícil y los que tenemos o tienen la responsabilidad, tenemos, porque yo me incluyo, como músico y como político también, ¿no? Sacarle a la gente esa gangrena, entre comillas, que tiene, de que el político no solo es corrupto, sino que además es el que tiene que sacarte de los problemas,
Eso es muy difícil, muy, muy difícil. Me gusta cuando has hablado del plano cultural, porque bueno, en Cultura por el Cambio tenemos muy claro, y es algo que lo puedo decir en nombre de toda la asociación, que el problema es un problema cultural, es una crisis cultural, es una crisis de concepto, de manera de entender la vida, ¿no? Ahí el expresidente de Uruguay comentaba que al final esto es un error de base, porque si tú crees que hay que regular, el mercado es quien regula y no el Estado, si tú crees que es normal que tú trabajes 12 horas para poder sacar a tu familia adelante y aún así ser pobre, porque eso está pasando actualmente, por ejemplo, en España, no hay que irse muy lejos, estás partiendo de un error de base, y con esos elementos y con esos mimbres no puedes construir nada. Es necesario, por tanto, desde nuestra óptica por lo menos, un cambio cultural, una evolución cultural. ¿Cuál sería esa cultura que tú crees que, si estás de acuerdo con lo que hemos estado comentando, sería necesaria para que verdaderamente hubiese un cambio? Esa cultura solo puede nacer, por un lado, de que tomemos el Estado, porque como soy creyente en la educación pública... Perdona, porque eso suena un poco raro. Tomemos el Estado sí. Por la vía institucional. Bueno. Quiero entender. Bueno. Tomemos el Estado. Vamos a dejarlo en tomemos el Estado. Sí, ahora está de moda que sea por la vía institucional. Tomemos el Estado, vamos a dejarlo así. ¿Que tiene que ser por la vía institucional? Bien. Pero no basta, es lo que tú dices. No basta con eso. Cualquier antropólogo te diría, no. En el cerebro de la gente actúan ciertas cosas. Entonces, para eso tú tienes que establecer una educación, una ley de educación, por ejemplo, diferente y que dure 20 años. Por ejemplo, tú tienes que construir, por ejemplo, un Estado laico de verdad, durante por lo menos 20 o 25 años. Una vez que se consigan esas 4 o 5 cosas que se tienen que producir para que la gente, y sobre todo la segunda generación, tome conciencia de dónde está, de que no está en un estado confesional, de que no es la religión que estoy en el colegio, y que luego las familias, a ver, estamos viviendo en familias donde se está pegando a la mujer, se la está matando. ¿Qué vamos a hablar? O sea, esto cuesta tiempo. Ahí sí le doy razón a esos anarquistas, a los que antes te decía, que quizá las soluciones las tenían, pero no tenían la praxis para poder llevarlas a cabo. Pero la solución es esa. En realidad su objetivo sí es el de verdad, que es el tú, que eres más anarquista que yo, ¿no? Eso hay que llevar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues es difícil, es difícil. Mira, yo no tengo, ni yo, ni los residentes, ni nadie tiene la varita mágica. Lo que sí está claro es que si podemos gobernar de alguna forma, gente, no yo, yo quiero hacer música, quiero tocar el bajo, quiero cantar. Pero si podemos tener un Estado que nos dirija hacia esos parámetros de paz, de solidaridad, de internacionalismo, de multiculturalidad bien llevada, de laicismo, de igualdad de sexos, yo creo que, bueno, que podremos hacerle frente sobre todo a un problema principal, que es uno que dijo Marx hace mucho tiempo: el explotado y el explotador. Y mientras haya explotado y explotador, el explotador normalmente y culturalmente va a querer ser, el explotado va a querer siempre ser explotador. Ese es el problema. Nuestro deber histórico, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, y no sé si bajo plataformas más políticas, más de partido o más de movimientos sociales, no lo sé. No tengo la fórmula mágica. Pero siempre que criemos a nuestros hijos en el sentido de decir, aquí no hay explotado ni explotador, si es que esto no es así, esto es de otra manera. Esto es de que los recursos que nos da la tierra los tenemos que distribuir. Y punto. Y si no, la tierra se nos va a la mierda. Eso se llama solidaridad. Y una vez que ese concepto de solidaridad creciera, a lo mejor viviríamos en otro mundo. ¿Que te estoy hablando de una utopía? Sí. Por supuesto que te estoy hablando de una utopía. Tengo los pies en el suelo. Pero sí es cierto que determinados movimientos sociales y políticos que se están gestando hoy en día nos pueden acercar más hacia esa utopía que, por supuesto, lo que tenemos.
Claro, obviamente, al fin y al cabo nosotros como asociación sin ánimo de lucro lo que queremos y lo que pretendemos es elaborar contenido y por lo tanto elaborar pensamiento, proponer pensamiento, y es aquí esta conversación que no solo es de reincidentes, que no solo es de una opción política u otra y que no solo es cultural, sino que es algo muy amplio, como tú hablabas, de una multiculturalidad y de buscar esa dimensión compleja, ¿no?, de la solución y del análisis. Es importante ser coherente y es importante que la televisión la hagamos quienes amamos la televisión, que el teatro la hagamos quienes amamos el teatro, o que la música la hagáis quienes amáis la música. En ese sentido, Reincidentes, que es una cooperativa, y a mí me parece muy, muy interesante como concepto y como praxis, a mí me gustaría que tú explicases bien por qué una cooperativa y cómo funciona. Decidimos ser cooperativa y creemos que la cooperativa es el camino, y pienso que creo que podría ser el camino de muchísimo tejido económico de este país. Sé que en Euskal Herria, por ejemplo, concretamente en el caso de Guipúzcoa, el 40 o 50% del tejido económico es cooperativa, y bueno, la crisis les ha golpeado menos. A nosotros nos ha golpeado a saco, pero porque somos industria del ocio. Y la industria del ocio, tú sabes lo que pasa. Cuando la gente no tiene para comprar gazpacho, ¿cómo va a tener para comprar tu disco? Claro. Pero aún así, ese asamblearismo interno que tiene Reincidentes, esa toma de decisiones colectivas que tiene Reincidentes, se ajustaba más a ese parámetro de cooperativa, ¿no? ¿Hasta qué punto para ti la cultura es prácticamente inviable o puede seguir así? Hombre, hay dos digamos, ramales principales, ¿no? Uno es el IVA. Está claro que si el mundo de la creación tiene que soportar el 21% de IVA, si no es pornografía, que dicen que es cultura, yo qué sé, que puede ser, a mí además me da lo mismo, yo respeto todo. Pero el 21% es muy jodido, de cara a las entradas de los conciertos, de cara a cuando sacas discos, ¿no? Tener que pagar eso es jodido, es algo que además indica como que el Estado trata la cultura de una manera determinada cuando debería tratarla de otra. Yo no digo que el Estado tenga que ser el Estado paternalista de Marra, ¿no?, de no sé qué régimen, porque todavía no sé ni cuáles son, en que tenga que tratar la cultura como si fuera algo, venga, todo gratuito. No. La cultura tiene que pagar su IVA, como todo el mundo. Pero me parece que es exagerado lo que está pasando, y además nos está viniendo todos muy mal, ¿no? No solo en la música, está viniendo mal al cine, al teatro, a todo. Y luego, pues por otro lado, sí tengo que decirte que este sistema económico, y por lo tanto ideológico, nos está llevando a un punto en que la cultura es rec delete. Que lo digo en español para que se entienda. Sí, grabar y borrar, ¿no? Es yo bajo lo que quiero y yo borro lo que me da la gana. Con eso no te estoy diciendo que esté en contra de la piratería. Reincidentes jamás lo estuvo y jamás lo va a estar. O sea, eso que quede claro. Lo que nos da miedo es que la creación sea tratada exactamente igual que un paquete de pipas. Eso sí nos da miedo. Nos da miedo porque parece que una canción, que es algo que lleva mucho trabajo, tanto musical como de letra, como de ensayar, como de llevarla, como de grabarla, parece que no es nada. Y en eso no tiene culpa el chaval o la chavala que se lo va a descargar. Ellos no son los culpables de eso. Hay que buscar los culpables en otros sitios, en las discográficas, en el Estado, en los poderes económicos, en la gente que realmente nos transmite, y transmite a la gente joven sobre todo, de que eso es un producto de usar y tirar. Y eso duele. Bueno, Fernando, y para terminar, ¿cómo ves el futuro de Reincidentes? Ahí seguimos, ahí estamos, ahí vamos a estar. Y vamos a estar siempre con el compromiso de componer canciones, con el compromiso de tocarlas juntos, con el compromiso de salir a carretera y, por supuesto, con el compromiso de intentar ser
un altavoz y un granito de arena para los movimientos sociales y para todos aquellos que luchan por una sociedad más justa, más libre y más igualitaria, está claro. Las palabras de Fernando nos recuerdan una verdad. Como escribió Bertolt Brecht, hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay quienes luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Gracias por acompañarnos. Os esperamos en el próximo programa de Cultura por el Cambio.